Mi jefe me dijo que hiciera café para todos. Sin saber que yo era el nuevo dueño de la empresa, Nathan Carter se encontraba en la entrada de Everett y compañía, un lugar que una vez había llamado su hogar profesional, pero que había abandonado hacía mucho tiempo. El imponente edificio de cristal se alzaba sobre él. Su arquitectura elegante y moderna contrastaba marcadamente con la cultura corporativa rígida y anticuada que aún latía dentro de sus paredes. Todavía podía recordar la forma en que había cruzado esas mismas puertas años atrás. Un empleado joven y entusiasta, lleno de ambición y potencial no probado. En ese entonces, había creído que el trabajo duro sería suficiente para impulsarlo hacia adelante, que la dedicación por sí sola podría abrirle un espacio en el competitivo mundo de los negocios. En cambio, lo habían pasado por alto, lo habían descartado como un trabajador sin rostro más en el mar de aspirantes que pasaban por las puertas de la empresa todos los años. Había pasado largas noches en su escritorio, perfeccionando informes que nunca serían leídos, aportando ideas en reuniones solo para que las ignoraran, o peor aún, las robaran los que se sentaban más arriba en la jerarquía. Había visto a otros, menos calificados, menos competentes, ascender de rango, impulsados no por su talento sino por sus conexiones, por su capacidad para navegar por el campo minado político que gobernaba la estructura de la empresa. Nathan nunca había jugado ese juego. Se había negado a congraciarse con hombres como Gerald Whitmore, el pomposo director de la empresa que había construido su carrera no sobre la brillantez, sino sobre la intimidación despiadada y calculada. Whitmore había sido todo lo que Nathan despreciaba en un líder: condescendiente, despectivo y firmemente convencido de su propia superioridad. Nunca le había dedicado a Nathan más que una mirada, nunca había reconocido el trabajo que había hecho o las ideas que había ofrecido. Para él, Nathan había sido otro engranaje prescindible de la máquina, alguien a quien descartar cuando llegara la siguiente tanda de nuevos reclutas. Y así, Nathan había hecho lo que tantos otros antes que él no habían hecho: se había ido, no por frustración o derrota, sino con la tranquila determinación de que el mundo más allá de estos muros ofrecía mayores oportunidades. Ahora, años después, había regresado no como empleado sino como propietario de la empresa, aunque nadie dentro de esas paredes lo sabía todavía. Su adquisición de Everett y compañía había sido metódica, calculada a lo largo de meses de cuidadosas negociaciones y maniobras financieras. Había observado desde lejos cómo la empresa se estancaba bajo su liderazgo anticuado, y cómo su nombre, antaño respetado, ahora apenas conservaba relevancia en el cambiante panorama empresarial. El mundo había evolucionado, pero Everett y compañía no. Nathan la había adquirido no por nostalgia o sentimentalismo, sino por necesidad. No era un regreso para demostrar algo. Era una evaluación, un experimento para ver si la empresa aún podía salvarse, o si era necesario derribarla y reconstruirla desde cero. El pensamiento persistía mientras entraba, y la atmósfera familiar pero distante de la oficina lo saludaba como un fantasma de su pasado. El aire estaba cargado de tensión silenciosa, del tipo que se genera en lugares de trabajo donde el poder dicta el respeto y la jerarquía reina por encima de todo. Los empleados se movían con cuidadosa precisión, con posturas rígidas y la mirada hacia abajo. No era un ambiente de colaboración o innovación, sino de cumplimiento silencioso. Nathan reconoció las señales muy bien, las había vivido una vez. En el mostrador de recepción, la recepcionista apenas levantó la vista de su pantalla, le dirigió una mirada despectiva antes de volver a la tarea que consideraba más importante que reconocer su presencia. El simple acto lo decía todo. Para ella, él no era nadie, solo otro empleado de bajo nivel que no merecía atención. La constatación no lo sorprendió. En todo caso, confirmó lo que ya sabía. Nada había cambiado. Cuanto más se adentraba en el edificio, más evidentes se volvían las grietas en los cimientos de la empresa. Las conversaciones se hacían en voz baja, no con la energía de la productividad, sino con la cautela de los empleados que temen ser escuchados. Un grupo de empleados subalternos se agrupaba cerca de la sala de descanso, en voz baja, con expresiones cautelosas mientras miraban hacia el otro extremo de la oficina, donde un grupo de gerentes superiores conversaba de manera informal. La dinámica de poder era clara, la división entre quienes tenían autoridad y quienes simplemente sobrevivían bajo ella. Nathan observaba en silencio, sin que se notara su presencia entre el mar de trajes y rostros cansados.
Podía verlo en la actitud de los empleados, en la forma en que dudaban antes de acercarse a un superior, en la forma en que se ponía rígidos los hombros cuando pasaba un gerente. Este no era un lugar de trabajo impulsado por el progreso o la ambición, sino por el miedo. Los empleados no estaban motivados para sobresalir, estaban condicionados para evitar el fracaso. No se los alentaba a pensar, solo a obedecer, y en el centro de todo estaba Gerald Whitmore. Nathan lo vio antes de que Whitmore notara su presencia. La postura del hombre era tan arrogante e inflexible como siempre. Era exactamente como Nathan recordaba, impecablemente vestido, su costoso traje impecable, su corbata anudada con la precisión de alguien que valora las apariencias por encima de todo. Incluso ahora, años después, su presencia imponía un aire de importancia personal, el tipo de aire que surge al saber que las personas le temían, que preferirían evitar su mirada antes que arriesgarse a su escrutinio. Estaba hablando con un empleado más joven, un hombre que parecía recién salido de la universidad, con las manos agarrando una carpeta como si fuera lo único que lo ataba al suelo. La voz de Whitmore, aguda y cortante, se escuchó lo suficiente para que Nathan la oyera, mezclada con la misma condescendencia que había perfeccionado a lo largo de los años. El joven empleado asintió con rigidez, sus labios apretados en una fina línea, su incomodidad evidente incluso desde donde estaba Nathan. Reconoció la dinámica al instante. Whitmore saboreando su autoridad, el otro hombre soportando el momento en silencio forzado, sin querer provocar una confrontación que nunca podría ganar. Era la misma dinámica que había existido cuando Nathan había estado en esa posición. La misma que había alejado a tantas personas talentosas de esta empresa. Whitmore había construido su poder no sobre el respeto, sino sobre el miedo. No inspiraba a sus empleados, los controlaba. Nathan permaneció inmóvil, su expresión ilegible mientras observaba la escena. Podía sentir el peso del pasado presionando contra el presente, los ecos de sus propias experiencias reflejadas en el joven empleado que tenía delante. Fue un recordatorio de por qué se había ido y, quizás más importante, por qué había regresado. Esta empresa no había evolucionado, no había aprendido, no había crecido más allá de las estructuras obsoletas que una vez lo habían frenado. Whitmore todavía gobernaba con la misma arrogancia desenfrenada, y los empleados todavía navegaban por el mismo terreno traicionero de jerarquía y reglas tácitas. Pero a diferencia de antes, Nathan ya no era un mero observador atrapado dentro de este sistema. Era la fuerza que determinaría su futuro. La pregunta ya no era si Everett y compañía podría ser rescatada. Era si valía la pena salvarla. Nathan entró más profundamente en la oficina, moviéndose a un ritmo mesurado mientras se permitía absorber la atmósfera que lo rodeaba. Su presencia pasó desapercibida. Su atuendo modesto lo hizo mimetizarse perfectamente con el fondo. Las paredes, que alguna vez le resultaron familiares, ahora soportaban el peso del tiempo y el estancamiento, y sus superficies pulidas ocultaban las grietas que solo se habían profundizado desde su partida. La recepcionista apenas levantó la vista cuando él pasó. Sus dedos se movían rápidamente sobre el teclado. Su atención se centró en la pantalla brillante que tenía frente a ella. No hubo un saludo cortés, ningún gesto de bienvenida, solo la fría eficiencia de alguien que hacía mucho que había dejado de ver a las personas que cruzaban esas puertas. El ligero estiramiento de su mandíbula cuando lo vio sugirió que supuso que estaba allí para una entrevista, o, peor aún, un recado. Después de todo, los nuevos empleados eran un inconveniente en un lugar como este, elementos temporales en una máquina diseñada para descartarlos en el momento en que dejaban de ser útiles. Nathan no hizo ningún esfuerzo por corregir la suposición. Simplemente pasó de largo, notando la forma en que sus ojos apenas lo miraban antes de regresar a su trabajo. Probablemente había visto a innumerables personas como él, empleados jóvenes e inseguros que ingresaban a este entorno con un optimismo ingenuo, solo para ser aplastados por el peso de la jerarquía corporativa. Él había sido uno de ellos alguna vez, aunque esa versión de sí mismo había quedado atrás hacía mucho tiempo. Mientras se movía por los pasillos, los gerentes de nivel medio pasaban a su lado con paso decidido, con expresiones tensas por el estrés o la presunción. Ninguno de ellos le dedicó una mirada. En esta empresa, el poder se medía por la visibilidad, y para ellos, él era invisible. Un simple asistente, tal vez un pasante, alguien que no se notaba,
Si lo reconocían, era con la mirada de alguien que se aseguraba de no cruzarse accidentalmente en su camino. Observó el ritmo de la oficina, las reglas tácitas entretejidas en cada movimiento. Las conversaciones se desarrollaban en voz baja cerca de los cubículos, puntuadas por alguna que otra reprimenda aguda de un superior. Los empleados estaban encorvados sobre sus escritorios, con los ojos fijos en los monitores, escribiendo con la precisión mecánica de las personas que habían aprendido que la eficiencia era la única manera de evitar una atención no deseada. Era un lugar de trabajo que exigía silencio, no colaboración, donde las preguntas eran una carga, y los errores se enfrentaban con reprimendas silenciosas en lugar de orientación. Cerca de la sala de descanso, aminoró el paso y observó a un empleado joven que rondaba nervioso junto a la máquina de café. El hombre parecía recién salido de la universidad, con los hombros tensos mientras se servía rápidamente una taza, mientras miraba a su alrededor, como si tuviera miedo de que lo vieran. Un empleado de mayor edad estaba de pie a unos metros de distancia, con los brazos cruzados, mirándolo con una sonrisa burlona. El hombre más joven jugueteaba con los paquetes de azúcar, con las manos ligeramente temblorosas, mientras luchaba por abrir uno. Nathan comprendió el juego tácito. El empleado de mayor edad no estaba ofreciendo ayuda. Estaba observando para ver si el hombre más joven cometería un error, esperando la oportunidad de afirmar su autoridad. Cuando el paquete de azúcar finalmente se abrió demasiado rápido, derramando una pequeña cantidad sobre el mostrador, la sonrisa burlona se amplió. Siguió un comentario agudo, burlón, condescendiente. El hombre más joven se disculpó apresuradamente, limpiando el mostrador con movimientos frenéticos. Nathan se dio la vuelta antes de poder presenciar el resto. Fue un incidente menor, pero que decía mucho. Esta era la cultura que se había cultivado aquí, una en la que los que tenían poder disfrutaban de la incomodidad de los que no lo tenían, donde el respeto no se daba sino que se exigía. Fue entonces cuando sintió la presencia de alguien observándolo. No se dio la vuelta de inmediato, pero la sensación fue inconfundible, el peso de una mirada cargada de autoridad. Un momento después, una voz atravesó el zumbido bajo de la charla de la oficina, aguda y autoritaria. Gerald Whitmore estaba de pie cerca de la entrada de la sala de descanso, su mirada penetrante fija en Nathan. La presencia del director no había cambiado. Su postura exudaba la misma arrogancia segura de sí mismo. Su traje cuidadosamente planchado era un testimonio de la importancia que le daba a las apariencias. Apenas miró a Nathan antes de chasquear los dedos, haciendo un gesto hacia la máquina de café. Sin dudarlo, le ordenó que preparara café para toda la planta. Su tono no delataba incertidumbre, no daba lugar a discusión. No era una petición, sino una expectativa. Nathan permaneció inmóvil durante una fracción de segundo. La pausa fue casi imperceptible, pero Whitmore lo notó. Un destello de irritación cruzó el rostro del director seguido de un leve entrecerrar los ojos. La oficina a su alrededor pareció contener la respiración. Algunos empleados que habían oído la orden intercambiaron miradas, algunos reprimiendo pequeñas sonrisas mientras otros se giraron para evitar llamar la atención. El momento ya estaba decidido. Whitmore había hablado y por lo tanto se haría. Nathan podría haberse negado. Podría haber corregido al director en ese momento, revelar su identidad y observar cómo el equilibrio de poder cambiaba en un instante. Pero eso habría sido demasiado fácil. Demasiado rápido. Esta era una prueba, no para él, sino para la empresa. Así que asintió y caminó hacia la máquina de café, sintiendo el peso de la condescendencia de Whitmore presionando contra su espalda. Las risas silenciosas de los empleados cercanos no pasaron desapercibidas para él. Para ellos, esto era entretenimiento, un momento de diversión a expensas de alguien más. Hacía mucho tiempo que habían aprendido que desafiar a Whitmore era inútil. Desafiarlo era invitar a las consecuencias, y las consecuencias en esta oficina significaban carreras estancadas, ascensos perdidos y puertas que se cerraban antes de que pudieran abrirse. Era más fácil seguir el juego, reírse a expensas de alguien más bajo en la jerarquía, que arriesgarse a convertirse en un objetivo. Nathan se movió con facilidad practicada, sirviendo el café con manos firmes. El aroma rico y amargo llenó el aire. El olor se mezcló con las conversaciones murmuradas de fondo. Se tomó su tiempo. Sus movimientos fueron deliberados, absorbiendo cada detalle a su alrededor. La forma en que los empleados susurraban entre sí mientras lanzaban miradas furtivas en su dirección.
La forma en que Whitmore permanecía de pie con los brazos cruzados, su expresión era una máscara de satisfacción petulante. La forma en que el poder dictaba las reglas tácitas de la oficina. Mientras colocaba las tazas en una bandeja, el momento se alargó. La tensión se enroscaba bajo la superficie como un alambre demasiado apretado. Se suponía que debía sentir humillación, absorber el dolor de verse reducido a una tarea que estaba por debajo de él. Pero no había vergüenza en lo que estaba haciendo, solo claridad. Esta era la empresa que había adquirido, un lugar donde la dignidad era un privilegio, no un derecho. Un lugar donde los hombres como Whitmore prosperaban no por su brillantez, sino porque entendían cómo mantener a los demás por debajo de ellos. Nathan levantó la bandeja y se volvió hacia la habitación. Tenía todo lo que necesitaba ver. La injusticia se había enconado durante demasiado tiempo. Nathan colocó la última taza en la mesa y dio un paso atrás cuando Whitmore apenas reconoció el gesto antes de continuar su discusión con su círculo íntimo. No hubo agradecimiento, ninguna mirada en su dirección, solo una suposición tácita de que había cumplido con su deber, como se esperaba. El momento transcurrió sin incidentes, y sin embargo, en ese pequeño intercambio, Nathan vio la podredumbre en el núcleo de la empresa en su forma más pura. La voz de Whitmore, cargada de autoridad informal, llenó la sala mientras sermoneaba a un empleado más joven que estaba frente a él, con los hombros encogidos como un niño que enfrenta una reprimenda. El error había sido menor, un informe mal formateado, un decimal mal colocado, pero Whitmore lo diseccionó con la precisión de un hombre que prospera con el dominio. Hizo una actuación, alargándolo para que todos lo oyeran, reforzando su presencia no con sabiduría sino con miedo. El empleado, que apenas estaba en su segundo año en la empresa, asintió con rigidez ante cada comentario mordaz, sin atreverse a ofrecer una explicación. Nathan observó la escena con la misma paciencia que lo había acompañado durante la mañana. Había visto a hombres como Whitmore antes, líderes que dirigían mediante la intimidación, cuyo sentido de importancia no provenía de sus propias contribuciones, sino de asegurarse de que los demás permanecieran por debajo de ellos. Whitmore no impulsaba la innovación ni alentaba el progreso. Mantenía una estructura que existía únicamente para mantener a hombres como él en el poder, alimentándose de la silenciosa sumisión de aquellos demasiado temerosos para resistir. Nathan observó las expresiones de los demás. Algunos observaban en silencio, sabiendo que no debían interferir. Otros sonreían levemente, disfrutando del espectáculo. Esos eran los hombres de Whitmore, los que habían aprendido que la supervivencia en Everett y compañía dependía de la proximidad al poder. Asentían con él, haciéndose eco de sus sentimientos, reforzando su autoridad. A ninguno de ellos le importaba la empresa en sí. Y ese era el problema. Nathan había visto los informes financieros, había estudiado los números, las tendencias, el lento e inevitable declive. Everett y compañía había sido alguna vez un actor formidable en la industria, pero bajo el mando de hombres como Whitmore se había estancado. Las decisiones ya no se tomaban en función del crecimiento potencial o la innovación futura. Se tomaban para mantener la comodidad de los que estaban en la cima, para asegurar que su control permaneciera incuestionable. Y ahora, mientras Nathan estaba allí, la realidad lo presionaba con toda su fuerza. Esta empresa no estaba fracasando debido a los cambios del mercado o las presiones externas. Estaba fracasando debido a los hombres que la dirigían. El pensamiento se instaló en su pecho, no con frustración sino con claridad. Había venido aquí con la intención de observar, de entender lo que se podía salvar. Pero esto era algo más que una simple reestructuración. Era una enfermedad arraigada en los cimientos de la empresa, y haría falta algo más que cambios de política para arreglarla. Whitmore continuó. Su voz se oyó por toda la sala mientras dirigía su atención a otro empleado, esta vez un hombre que había pasado más de una década en la empresa, solo para ser tratado con el mismo desdén que un pasante. La condescendencia era espontánea, natural. No era ira, era desinterés. Whitmore no veía a los que estaban por debajo de él como individuos. Los veía como herramientas, útiles solo mientras cumplieran su función sin problemas. Nathan mantuvo su expresión ilegible, aunque en su interior una decisión estaba empezando a tomar forma. La puerta del otro extremo de la sala se abrió y el cambio de ambiente fue inmediato. Las conversaciones vacilaron y los movimientos se endurecieron. Incluso Whitmore,
que parecía tan cómodo en su autoridad, dudó una fracción de segundo antes de girarse hacia la entrada. Los miembros de la junta directiva habían llegado. Nathan los reconoció al instante. Los hombres que habían supervisado la dirección de la empresa durante años, algunos de los cuales habían estado involucrados en la venta misma, entraron con una presencia tranquila pero inconfundible, sus expresiones neutrales pero cargadas de expectación. Sus ojos escanearon la sala y se posaron en Nathan en segundos. Y luego, sin dudarlo, se dirigieron hacia él. Una oleada de confusión se extendió por la sala. Los empleados intercambiaron miradas y fruncieron el ceño. El cambio fue sutil pero innegable. Hombres que habían pasado toda su carrera asegurando su lugar en la jerarquía ahora estaban viendo cómo se doblaba en tiempo real. Los miembros de la junta directiva alcanzaron a Nathan. Su actitud cambió mientras se dirigían a él, no como asistente, no como pasante, sino con todo el peso de su título. Señor Carter. Las palabras cayeron como una piedra arrojada al agua quieta, y el silencio que siguió fue casi ensordecedor. Whitmore se puso rígido. Su sonrisa vaciló por un breve instante antes de recuperarse rápidamente, aunque la confianza en su postura había perdido su solidez. Su mirada se movía entre Nathan y la junta directiva, buscando una explicación, una mala interpretación. El joven que había sido objeto de su regaño anterior se quedó congelado en su lugar, mirando como si el piso debajo de él se hubiera movido sin previo aviso. La comprensión se hizo evidente lentamente, agonizante. Nathan no era un asistente, no era un pasante, era el propietario. La boca de Whitmore se abrió, como para hablar, pero al principio no salió nada. Luego, con una respiración forzada, logró una expresión forzada de disculpa, aunque los bordes de sus palabras estaban desgastados por la incertidumbre. Había pasado la mañana reduciendo a ese hombre a la nada, despojándolo de su dignidad con naturalidad, solo para encontrarse de pie frente a alguien que ahora tenía el destino de la compañía en sus manos. Nathan no respondió de inmediato. Dejó que el peso del momento se asentara, dejó que la realidad se hundiera en cada rincón de la habitación. Cuando finalmente dio un paso adelante, lo hizo con una calma deliberada. Su presencia llenaba el espacio de una manera que no requería levantar la voz ni mostrar su temperamento. Pasó junto a Whitmore sin decir palabra, dirigiéndose hacia la mesa de conferencias. Los miembros de la junta lo siguieron, al igual que las miradas tranquilas y persistentes de aquellos que todavía estaban congelados en su lugar. Nathan alcanzó la silla a la cabecera de la mesa y la sacó, sentándose en ella con la facilidad de alguien que siempre había pertenecido allí. Los miembros de la junta tomaron asiento. Sus expresiones no delataban nada. La sala permaneció tensa, incierta. Nathan colocó las manos sobre la mesa y examinó los rostros que tenía frente a él, antes de fijar finalmente su mirada en Whitmore. El director aún no se había sentado, como si estuviera esperando permiso para moverse. La confianza que había mostrado antes sin esfuerzo había desaparecido, reemplazada por una inquietud apenas disimulada. Nathan exhaló lentamente, luego tomó los informes que tenía frente a él y los hojeó con un aire de concentración tranquila. Habló entonces, no con ira, no con la agudeza de la venganza, sino con la firme autoridad de un hombre que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. Era hora de discutir el estado de la empresa. Whitmore permaneció de pie un momento más. Luego, lentamente, vacilante, se sentó en la silla frente a él. Sus manos se movían ligeramente, su postura ya no era autoritaria sino cautelosa. Nathan continuó examinando los informes, sus movimientos eran pausados. La reunión había comenzado. Nathan se sentó a la cabecera de la mesa, golpeando suavemente con los dedos la gruesa pila de informes que tenía frente a él. El peso de la sala había cambiado, y el aire ahora estaba cargado de inquietud, pues aquellos que antes se comportaban con arrogancia desenfrenada ahora permanecían inmóviles, esperando el ajuste de cuentas que sabían que se avecinaba. Whitmore, que alguna vez fue la voz indiscutible de la autoridad en la compañía, ahora estaba en silencio. El hombre que había pasado años menospreciando a quienes estaban por debajo de él, ahora parecía un hombre atrapado en la gravedad de su propia caída. Nathan abrió el primer informe, con el contenido grabado a fuego en su mente, pero quería verlo, la lenta revelación de las pruebas que despojarían a Whitmore de la ilusión de control que le quedaba. Los registros financieros lo dejaban todo al descubierto. La mala gestión,
los gastos innecesarios canalizados hacia las bonificaciones de los ejecutivos, la indiferencia por la sostenibilidad a largo plazo. Everett y compañía había sido una vez líder en su sector, pero bajo el liderazgo de Whitmore había desperdiciado oportunidades y talento, asfixiada por una cultura diseñada para servir solo a los que estaban en la cima. Pasó las páginas metódicamente, detallando un fallo tras otro, quejas de empleados enterradas bajo la burocracia, métricas de rendimiento manipuladas para proteger a los que estaban en el poder, divisiones enteras sofocadas bajo capas de burocracia, mientras la innovación era estrangulada antes de que pudiera echar raíces. Con cada punto, Nathan dejaba que el peso de la verdad se asentara, sin ofrecer adornos ni dramatismo, solo los hechos fríos e irrefutables. Whitmore se movió incómodo, con las manos entrelazadas como si quisiera mantener la compostura. Los miembros de la junta permanecieron sentados observando en silencio, con expresiones cuidadosamente neutrales, pero Nathan sabía lo que estaban pensando. Habían sabido, al menos en parte, que Whitmore no era el líder visionario que pretendía ser, pero lo habían tolerado porque era más fácil que el cambio. Ahora, el cambio había llegado y ya no era opcional. Nathan se reclinó un poco. El silencio en la sala se alargó hasta volverse sofocante. Luego afirmó lo que ahora era obvio para todos en la sala. Esta empresa se había extraviado y esa era había terminado. La vieja estructura, la cultura tóxica que recompensaba la intimidación y la manipulación, sería desmantelada pieza por pieza. El mérito, la innovación y la integridad dictarían quién prosperaría en Everett y compañía en el futuro. La jerarquía que alguna vez había dictado el éxito por el miedo y el favoritismo sería borrada. Whitmore inhaló bruscamente, como si estuviera a punto de protestar, pero no le salieron las palabras. Nathan podía sentir el cambio de poder con tanta claridad como los demás. La junta directiva, que antes había permanecido en silencio, asintió con la cabeza al escuchar las palabras de Nathan, ya no dispuesta a respaldar a un hombre cuyo tiempo se había acabado. La autoridad que Whitmore había ejercido con tanta facilidad se había evaporado, y sus supuestos aliados ahora estaban midiendo la distancia más segura que podían poner entre ellos y él. Nathan se volvió hacia el informe final, el que consolidaría el destino de Whitmore. Las violaciones éticas eran el clavo final. Relatos de maltrato a empleados, quejas que habían sido ignoradas o escondidas bajo la alfombra, ascensos negados a individuos merecedores a favor de aquellos que habían seguido el juego de Whitmore. Nathan no necesitaba decir mucho después de eso. Los hechos hablaban por sí solos, y Whitmore no tenía nada más detrás de lo cual esconderse. Entonces llegó la elección. Nathan podría haberlo convertido en un ejemplo público, arrastrar su nombre a través de la prensa, pero ese no era el tipo de líder que pretendía ser. En cambio, expuso las únicas dos opciones que le quedaban a Whitmore: retirarse en silencio, irse con la poca dignidad que le quedaba, o enfrentarse al escrutinio de una investigación muy pública y muy exhaustiva sobre su mandato. La sala quedó en un silencio sepulcral, mientras Whitmore procesaba la inevitabilidad de todo. Durante años, había dictado el destino de otros, decidiendo quién ascendía y quién caía, jugando a ser Dios con el sustento de las personas. Ahora, estaba sentado en el asiento de un hombre al que ya no le quedaba poder para ejercer. La oferta no era una amabilidad, era un ultimátum. Nathan ya había ganado, y todos en la sala lo sabían. Whitmore exhaló lentamente. Sus hombros se hundieron mientras lo último de su bravuconería lo abandonaba. Sin decir palabra, asintió lentamente, casi a regañadientes. La caída de Gerald Whitmore no fue una explosión dramática, sino un colapso silencioso y resignado. Aquellos que alguna vez lo habían rodeado ahora miraban hacia otro lado, distanciándose como si su caída fuera contagiosa. Nathan no perdió tiempo en seguir adelante. Con Whitmore apartado del poder, comenzó el verdadero trabajo. En los días siguientes, se reunió personalmente con los empleados y escuchó sus preocupaciones, que habían sido ignoradas durante mucho tiempo. Abordó el miedo que se había instalado en los cimientos de la empresa y comenzó el proceso de desmantelamiento, reemplazando las políticas basadas en el control por otras que fomentaran el crecimiento y la colaboración. Los directivos que habían prosperado bajo el gobierno de Whitmore se vieron sometidos a escrutinio. Aquellos que habían explotado sus puestos vieron cómo su influencia se erosionaba de la noche a la mañana. La junta directiva, al ver el inevitable cambio de poder,
respaldó la visión de Nathan sin dudarlo. El futuro de la empresa ya no estaba dictado por tradiciones obsoletas, sino por un enfoque renovado en lo que una vez la hizo grande: la ambición, el talento y la libertad de innovar sin miedo a ser silenciado. Y luego, llegó el momento final, la tranquila culminación de todo lo que lo había llevado hasta allí. Mientras Nathan caminaba por la oficina, la diferencia ya era perceptible. Las conversaciones habían perdido su tono silencioso y temeroso. Los empleados ya no se inmutaban cuando pasaba un gerente de alto nivel. Todavía había trabajo por hacer, todavía había heridas que tardarían en sanar, pero se habían dado los primeros pasos. Cuando se acercó al mostrador de recepción, la recepcionista de antes levantó la mirada y sus ojos se abrieron ligeramente al darse cuenta de quién era él realmente. Ella vaciló un momento, su habitual indiferencia fue reemplazada por incertidumbre. Su saludo fue cortés, casi nervioso, un marcado contraste con el desdén de su primer encuentro. Nathan no se demoró. Simplemente asintió una vez, un silencioso reconocimiento, antes de caminar hacia la salida. La compañía que una vez había dejado como empleado invisible ahora era suya para remodelar. Pero no era la victoria sobre Whitmore lo que importaba. Era lo que vendría después, los cimientos que construiría, el legado que dejaría atrás. Había regresado no para vengarse, sino para algo mucho más grande.